En medio del Océano Índico hay una isla que parece sacada de un anuncio turístico. Arena blanca, lagunas azules y cocoteros curvados por el viento. Un escenario digno de una postal, pero con un detalle que lo cambia todo. Nadie puede entrar. No hay vuelos comerciales ni barcos turísticos. Cualquiera que intente acercarse sin permiso corre el riesgo de ser interceptado antes incluso de ver la playa. Y eso no es una exageración. La isla alberga una de las bases militares más secretas del planeta, utilizada durante décadas para operaciones que casi nadie sabe explicar bien. Y, spoiler, tiene mucho que ver con guerras que cambiaron el mundo, como la del Golfo y la de Afganistán. Pero el misterio no está solo en los aviones que despegan o en los submarinos que atracan en sus aguas transparentes. El misterio comienza mucho antes, con las personas que vivían allí y se vieron obligadas a desaparecer del mapa. Hoy, Bello Mundo te llevará a uno de los lugares más curiosos, complejos y misteriosos del planeta. Un lugar donde el mar es cristalino, pero el pasado sigue siendo turbio. Bienvenido a la isla de Diego García, el paraíso que nadie puede ver. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Quien lo mira desde el satélite ve una forma curiosa, casi como un anzuelo perdido en medio del océano. Pero ese pequeño trazo azul en el mapa tiene un peso enorme en la geopolítica mundial. Diego García forma parte del archipiélago de Chagos, un conjunto de 60 islas, repartidas en el corazón del Océano Índico. Se encuentra a más de 1.600 kilómetros de la costa de África y a casi 1.800 de las Islas Mauricio. Es un lugar tan aislado que el aeropuerto más cercano está a más de 2 horas de vuelo. Para entender por qué esta isla es tan codiciada, basta con mirar el mapa con atención. Quien controla este pedacito de tierra, controla también las rutas marítimas que conectan el Canal de Suez con el Estrecho de Malaca, por donde pasa gran parte del comercio mundial. Es como tener una ventana abierta a la mitad del planeta. Casi todo lo que circula entre Oriente Medio, África y Asia pasa por allí. Petróleo, gas, contenedores, suministros. Un punto demasiado estratégico como para dejarlo de lado. En la época de la Guerra Fría, el Reino Unido y los Estados Unidos se dieron cuenta rápidamente de ello. Mientras todo el mundo miraba hacia el Atlántico y el Pacífico, ellos tenían la vista puesta en ese pequeño punto olvidado en medio del Índico, y decidieron convertirlo en un portaaviones natural. La laguna central de Diego García es un puerto perfecto, profunda, tranquila y protegida por arrecifes de coral. Ofrece refugio a barcos gigantes, petroleros e incluso submarinos nucleares. Es como si la propia naturaleza hubiera moldeado el lugar para que sirviera de base militar. Pero había un detalle que no encajaba en los planes. La isla no estaba deshabitada, y lo que vino después es lo que convirtió a Diego García de un paraíso remoto en una de las historias más oscuras del siglo XX. Número 2. Historia. Mucho antes de que los aviones de guerra aterrizaran en la isla, Diego García era un punto perdido que casi nadie recordaba en el mapa. El primer registro proviene de los navegantes portugueses, allá por el siglo XVI, que cruzaban el Índico en busca de rutas hacia la India. Se dice que uno de ellos, tal vez un tal Dom García de Noroña, le dio nombre al lugar. Irónicamente, nunca volvió. Durante mucho tiempo, el archipiélago de Chagos quedó olvidado. No fue hasta el siglo XVIII cuando los franceses decidieron tomar posesión y crear allí un entrepuesto para sus rutas comerciales. Llevaron trabajadores africanos e indios para plantar cocos y producir aceite, un producto muy valioso en aquella época. Así nacieron las primeras comunidades fijas en las islas. Diego García se convirtió en una especie de minicolonia agrícola rodeada por el mar. No había lujos, pero había vida.
Las familias vivían en pequeñas aldeas, criaban gallinas, cultivaban frutas, pescaban y producían la famosa copra, la pulpa seca del coco que se utiliza para hacer jabón y aceite. Era una vida sencilla, aislada, pero llena de rutina. Cuando Napoleón cayó y los británicos tomaron Mauricio, en 1815, también heredaron las Islas Chagos. A diferencia de los franceses, los ingleses no se interesaron mucho por el lugar. Mantuvieron las plantaciones, pero dejaron que los descendientes de los antiguos esclavos continuaran allí, viviendo bajo contratos informales y cuidando los cocoteros. Estas familias crearon un pueblo propio, con música, dialecto y cultura únicos. El criollo chagosiano, resultado de la mezcla entre el francés, el malayalam y el suajili, todavía se habla entre los exiliados hasta hoy. Era una sociedad pequeña, aislada, pero estable. Durante casi 150 años, la vida en Diego García siguió el ritmo del mar. Días soleados, redes de pesca, cocos secándose al sol. Hasta que un día, el imperio que la controlaba decidió cambiar a la gente por estrategia, y el paraíso se convirtió en escenario de guerra. Número 3. La isla que quedó desierta. A finales de la década de los 60, el mundo entero estaba cambiando. Era el apogeo de la Guerra Fría, y el Océano Índico se convirtió en una pieza clave en el tablero militar de las grandes potencias. El Reino Unido, que aún controlaba las Chagos, acababa de conceder la independencia a Mauricio. Pero antes de entregar el archipiélago, hizo un movimiento rápido y calculado. Separó las islas del nuevo país y creó el territorio británico del Océano Índico, un nombre burocrático para ocultar una jugada geopolítica que olía a trampa. El Reino Unido ya sabía lo que quería hacer con Diego García, y Estados Unidos también. Los estadounidenses querían una base aérea en medio del Índico, desde donde pudieran controlar las rutas marítimas y lanzar aviones a cualquier punto del planeta. Los británicos tenían el territorio perfecto para ello, y ambos decidieron que la asociación sería sin complicaciones. Solo había un pequeño detalle: la isla no estaba desierta. Allí vivían los chagosianos, descendientes de trabajadores traídos siglos atrás de las colonias africanas e indias. Eran pescadores, agricultores y cuidadores de cocoteros. Gente sencilla, acostumbrada al ritmo de las mareas y al sonido de las olas, que nunca imaginó que sería tratada como un obstáculo. Entre 1968 y 1973, todos fueron expulsados. Familias enteras, unas 2000 personas, fueron subidas a la fuerza a barcos y llevadas a las islas Mauricio y Seychelles, sin aviso, sin explicación y sin derecho a volver. Los relatos cuentan que los oficiales británicos llegaron a envenenar a los perros de la isla para dejar claro que nadie volvería. Se quemaron casas, se destruyeron barcos y se abandonaron las plantaciones. Era el comienzo del gran silencio de Diego García. Mientras tanto, llegaban camiones y tractores con hierro, hormigón y soldados. La pista de aterrizaje se construyó en un tiempo récord. Lo que era un pueblo pacífico se convirtió en una base militar moderna, rodeada de radares, antenas y muros. En pocos años, no quedaba ni un solo habitante nativo, solo extranjeros con insignias y uniformes. Oficialmente, el Reino Unido decía que las islas estaban deshabitadas. Una mentira conveniente para quienes querían ocultar lo que realmente había sucedido. Y así fue como Diego García dejó de ser un paraíso y se convirtió en un campo de batalla, una isla arrebatada a quienes la llamaban hogar, transformada en secreto y silencio. Número 4. La base secreta. Cuando el polvo de la construcción se asentó, Diego García ya no era una isla tropical. Era un cuartel flotante en medio del océano. La pista de aterrizaje atravesaba el atolón de punta a punta.
y el Mar Azul, antes lleno de canoas, pasó a albergar submarinos y buques de guerra. La ubicación era perfecta. Desde ese punto, Estados Unidos podía enviar aviones al Oriente Medio, al sur de Asia e incluso al este de África. Era un puerto natural que servía como estacionamiento de bombarderos, reabastecimiento de submarinos y base logística para cualquier operación. Durante la Guerra del Golfo, en 1991, los aviones partieron de allí para atacar Irak. Años más tarde, en la invasión de Afganistán y en la Guerra de 2003, los bombarderos B-52 y B-2 salían directamente de Diego García, todo rodeado de secreto. La base se convirtió en una pieza esencial del engranaje militar estadounidense, un lugar donde el sol brilla todo el año y el mundo no ve lo que sucede. Los satélites muestran hangares, puertos y radares, pero nadie sabe lo que hay dentro. El acceso es casi imposible. No hay vuelos civiles y cualquier intento de acercarse requiere una autorización especial. Los periodistas solo pueden entrar acompañados, e incluso los parlamentarios británicos han sido rechazados por motivos de seguridad. Lo más curioso es que, oficialmente, Diego García sigue siendo territorio británico. Sin embargo, la bandera que más se ve allí es la de Estados Unidos. El archipiélago se ha convertido en una especie de país dentro de otro país, donde las reglas vienen de Washington y los mapas, de Londres. Desde lejos, parece un paraíso. De cerca, es una fortaleza disfrazada de isla tropical. Y como todo secreto bien guardado, acabó atrayendo algo inevitable: teorías. Número 5. Las teorías. Cuando un lugar está aislado durante tanto tiempo, es natural que el misterio crezca, y esta pequeña isla se convirtió en terreno fértil para todo tipo de teorías. El silencio de las autoridades y el acceso prohibido alimentaron las sospechas de que la isla no solo serviría para guardar aviones y submarinos, sino también para esconder personas. Después de los atentados del 11 de septiembre, comenzaron a circular denuncias de que la base habría sido utilizada por la CIA como punto de parada para prisioneros considerados de alto valor, una especie de Guantánamo en el océano. Para quienes nunca han oído hablar de ella, Guantánamo es una prisión militar estadounidense situada en Cuba, creada oficialmente en 2002 para mantener a los sospechosos de la llamada guerra contra el terrorismo que están fuera del alcance de la justicia ordinaria. Los detenidos permanecían encarcelados sin juicio, en celdas improvisadas, bajo vigilancia constante, y acusaban a los guardias de violencia física y psicológica. Durante años, el lugar se convirtió en símbolo de todo lo que el gobierno estadounidense decía combatir: la violación de los propios derechos humanos. Por eso, cuando surgieron rumores de que Diego García sería un Guantánamo flotante, el mundo prestó atención. Organizaciones como Reprieve y Human Rights Watch difundieron documentos y testimonios que mencionaban vuelos secretos, traslados ilegales e incluso registros de aterrizajes nocturnos en la isla. Un exoficial llegó a afirmar que los aviones aterrizaban sin identificación y despegaban horas después llevando prisioneros que no existían en ningún lugar. No se presentó ninguna prueba concreta, pero el simple hecho de que nadie pudiera verificar nada ya era suficiente para levantar sospechas. Años más tarde, documentos desclasificados revelaron que aviones estadounidenses realmente utilizaron Diego García en operaciones secretas. El Reino Unido negó su participación, alegando que no sabía nada. Pero es difícil imaginar que alguien aterrice un carguero lleno de prisioneros en su isla sin darse cuenta. Y las teorías no se detuvieron ahí. Algunos dicen que hay instalaciones subterráneas bajo los arrecifes, túneles que conectan los hangares con la laguna y antenas camufladas en medio de la selva tropical. Otros juran que Diego García
es uno de los principales centros de espionaje global, que intercepta comunicaciones telefónicas y digitales desde Oriente Medio hasta Asia. Oficialmente, Estados Unidos y el Reino Unido insisten en que la base solo sirve para apoyo logístico y misiones conjuntas. Pero con tanto secreto, es difícil de creer. Hasta hoy, se impide el acceso a los periodistas, se ignora a los parlamentarios y cualquier intento de investigar termina con la misma respuesta: seguridad nacional. El resultado es que el misterio se ha convertido en parte de la propia identidad de la isla, y cuanto más tiempo pasa, más parece este atolón un agujero negro geográfico, un lugar que existe, pero donde todo lo que entra desaparece. En los últimos años, sin embargo, algo inesperado ha vuelto a poner a esta isla en las noticias, y esta vez no se trataba de teorías, sino de personas reales que intentaban sobrevivir. Número 6. Los refugiados olvidados en Diego García. Por increíble que parezca, después de décadas sin civiles, Diego García volvió a recibir gente, pero no residentes, refugiados. En 2021, un barco con decenas de cingaleses fue rescatado cerca de la isla. Huían de Sri Lanka, tratando de escapar de la pobreza y la persecución. Cuando los llevaron a Diego García, pensaron que por fin habían encontrado la seguridad. Pero el destino tenía otros planes. El gobierno británico, responsable del territorio, decidió mantenerlos allí, en un campamento aislado, rodeado de alambre y vigilado por militares, sin poder salir, sin saber qué sería de ellos. Más de 60 personas quedaron atrapadas durante meses, luego durante años, y a medida que pasaba el tiempo, el caso fue desapareciendo de los titulares. Solo algunos reportajes de la BBC y de la ONG The New Humanitarian lograron romper el bloqueo. Los periodistas que intentaron entrar en la isla se enfrentaron a una maratón burocrática. Una reportera tardó casi 3 años en conseguir la autorización. Cuando finalmente llegó, describió un ambiente tenso, con tiendas de campaña improvisadas y vigilancia constante. Las audiencias sobre el destino de los refugiados llegaron a programarse dentro de la propia isla. Pero incluso los jueces y abogados fueron rechazados. Y como diría mi abuela, donde hay humo, hay fuego. Este es el mismo método que se utiliza en cualquier lugar que prohíbe al mundo ver lo que realmente sucede. Y, en la mayoría de los casos, es todo menos bonito. Un buen ejemplo es Nauru. En 2001, Australia presentó una propuesta sombría: pagar para que Nauru se convirtiera en un centro de detención para los refugiados que intentaban llegar a su territorio. Así nació el Centro Regional de Procesamiento de Nauru, un campo administrado por el gobierno local. Cualquier persona que llegara a Australia en barco era enviada directamente a Nauru, donde se enfrentaba al hacinamiento, los abusos y las violaciones de los derechos humanos. La situación era tan grave que la Corte Penal Internacional calificó estas prácticas como ilegales, y la ONU, junto con Amnistía Internacional, condenó al país. Ya hemos mostrado este escenario en 2 videos aquí en el canal. Para conocer este lado oscuro y perturbador, no te pierdas Nauru, pobreza, corrupción y prisión al aire libre, y el lado oscuro de Australia. Y fue en este clima de aislamiento y contradicción donde comenzó un nuevo debate: el futuro político de la isla. Número 7. El nuevo acuerdo de soberanía. Después de medio siglo de disputas y promesas vacías, el destino de Diego García finalmente comenzó a cambiar. En 2025, el Reino Unido y Mauricio firmaron un acuerdo histórico que puso fin a uno de los últimos vestigios coloniales del planeta. En virtud del tratado, el archipiélago de Chagos, que incluye Diego García, volvió oficialmente a la soberanía mauriciana.
Pero, por supuesto, nada en esta historia es sencillo. El acuerdo garantiza que la base militar seguirá funcionando durante al menos 99 años. Es decir, las banderas cambian sobre el papel, pero el control real sigue en manos de quienes siempre han mandado. El Reino Unido se comprometió a pagar una elevadísima cantidad anual por el arrendamiento, alrededor de 101 millones de libras al año. Una cifra que suena bien en los discursos oficiales, pero que no cambia mucho la vida de los chagosianos dispersos por Mauricio y Seychelles. Muchos siguen viviendo en condiciones precarias y siguen teniendo prohibido regresar a su tierra natal. Para el gobierno mauriciano, el acuerdo es un símbolo de independencia tardía. Para el Reino Unido, es una forma de poner fin a un problema diplomático sin renunciar a la asociación estratégica con los Estados Unidos. Y para Washington, es solo la confirmación de que su base más importante en el Índico seguirá firme e intocable hasta el próximo siglo. Al final, Diego García sigue igual, un paraíso aislado que, entre bastidores, tiene un enorme peso geopolítico. La diferencia es que ahora el mapa dice que pertenece a Mauricio, pero el sonido que se escucha en la isla sigue siendo el rugido de los motores militares y el silencio de quienes fueron expulsados hace más de 50 años. ¿Y tú? ¿Habías oído hablar de este lugar? ¿Qué crees que ocurre realmente tras las puertas de esta isla? Cuéntanoslo aquí en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo destino, Bello Mundo te llevará a otro rincón sorprendente del planeta. Hasta entonces.